Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Juan Decano y hoy vengo con una nueva video reseña. Vengo a hablarles de un libro bien interesante, bien chévere sobre la Segunda Guerra Mundial que hemos leído justamente en el club de lectura, el Club de la Guerra. Yo sé que hace rato no me aparecía por estos lados de YouTube, pero he estado trabajando en generar contenido y alguna propuesta para otras plataformas digitales. Por ahí también está Instagram. Estoy empezando a utilizar TikTok a ver qué tal vamos por allá. Y bueno, hay proyectos de también hacer algo en otras plataformas que seguramente luego les voy contando. Por eso he estado como muy quietico por acá, por estos lados, pero igual muchísimas gracias a los que han estado ahí pendientes, a los que me han escrito solicitando nuevas reseñas y eso de verdad, muchísimas gracias. Entonces hoy les quiero hablar de un libro que leímos en el Club de la Guerra, que es un club al que están totalmente invitados ustedes. Es un club gratuito, solamente tienen que conseguir el libro y desde cualquier lugar del mundo, desde donde se conecten, pues pueden compartir conmigo y con mi amigo Otelo Lee, que es un bookstagrammer también de acá de la ciudad de Medellín. Pueden compartir en las sesiones, hay un montón de gente de varias partes y sería muy chévere tenerlos por allá, así que si desean, pues la cuenta de Instagram la voy a dejar en la descripción, la del club de lectura, pues para que pasen por allá y vean cuál va a ser de hecho nuestra última lectura de este año y se programen pues con nosotros. Ahora, el libro del que les quiero hablar es el que leímos en el mes pasado, es decir, en el mes de octubre en este club. Un libro triste, un libro como todos estos libros que hablan de la Segunda Guerra Mundial, que se enmarcan en el Holocausto nazi o en alguno de los sucesos que pasaron luego y que también fueron bien dolorosos o tal vez que sucedieron durante o antes y son bien humanos, ¿verdad? Estos libros son muy humanos. Este es El viaje de Silka, escrito por Heather Morris, un libro que sucede a El tatuador de Auschwitz, que fue el primer libro de esta señora. Por si ustedes lo han leído, pues eso es como una especie de continuación. Entonces esa es la reseña de hoy. Espero que les guste y que se animen a leer este libro. Bueno, pero no es una despedida, no me estoy despidiendo, apenas estamos comenzando. El viaje de Silka, entonces, les decía, esta señora conoció en algún momento al tatuador de Auschwitz, que como yo no me lo he leído, no me acuerdo bien el nombre del man, pero se encontró pues con este señor y él le contó la historia de él, con la cual salió pues el libro del tatuador de Auschwitz, su historia de él como tatuaba pues a los presos en los campos de concentración, en este campo de concentración puntualmente, y todo lo triste que puede haber alrededor de esa historia. Como les digo, no la he leído, entonces no les voy a hablar mucho de eso, pero resulta que cuando Heather Morris habló con este señor, que ahorita voy a buscar el nombre y les digo, a ver si está por acá. Se llama Leil Sokolov. Leil Sokolov es el nombre del tatuador de Auschwitz. Entonces este señor le dice a Heather que él tiene una historia de una persona que conoció en el campo de concentración y que le gustaría que ella escuchara pues esta historia y tal vez se animara a crear un libro que terminó siendo ¿verdad? Entonces a Heather Morris le llamó bastante la atención de esta chica y se animó a hacer una historia, a continuar, digamos, en esa línea de los campos de concentración, hablando entonces de la historia de Silka Klein. Entonces, ¿quién es Silka Klein? Ella es una chica joven checoslovaca. Recuerden que alguna vez existió un estado que se llamaba así, Checoslovaquia. Entonces ella pertenecía allá y durante la toma de los nazis a este país, entonces ella es apresada junto con su familia. Es llevada al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que es pues el bien conocido ya campo de concentración donde tal vez sucedieron las mayores atrocidades del mundo, un campo de concentración ubicado en Polonia. Allá mismo estaba, no sé, el comandante de Auschwitz muy conocido que es Rudolf Höss, también el doctor Mengele. Bueno, digamos que las cámaras de gas fue como el más llamativo de los campos de concentración, pero hubo muchísimos campos de concentración en Europa, así que la invitación también es a mirar esos otros campos de concentración o esas otras historias. Ahorita pues tenemos en cuenta que se ha construido también toda casi un género literario alrededor de este campo de concentración. Algunos se atreven a llamar la literatura de Auschwitz
porque parece que no encontraran como otros campos de concentración, pero igual hay muchas cosas que están atadas a esto. Es el campo de concentración más visitado ahora. Tal vez las historias fueron más crudas allí. Entonces, no sé, hay muchas vainas y hay muchas historias que se desprenden de este campo de concentración, así que ahí está la tarea pues para que busquen los otros campos de concentración, Treblinka, Ribelseils, hay muchos otros más, pero bueno, igual yo tampoco es que los conozca pues muchos, porque también la historia se ha encargado de enfocarnos en mirar solamente hacia Auschwitz, pero bueno, ahí está. Entonces esta chica resulta que se la llevan para allá con 13 años y es puesta en una situación muy apretada, porque ella es una chica linda, es una chica bonita y cae en gracia o le gusta a algunos de los comandantes, y las mujeres, digamos, en este tiempo y tal vez desafortunadamente todavía son miradas como objetos, sobre todo en ese contexto de la guerra. Entonces a ella la apresan, pero la llevan a prostituirse. Ella se prostituye dentro de Auschwitz, aunque es inteligente o sobreviviente, su espíritu igual de supervivencia, como tal vez lo menciona Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, hace que muchas veces en estas situaciones pues nosotros lleguemos a hacer cosas que ahorita en un contexto controlado, ¿verdad? Con nuestros, no sé, nuestras convicciones morales, éticas, tal vez no lleguemos a hacer o ni siquiera a imaginarlo, pero en este tiempo o en ese momento, cuando llegan ese tipo de situaciones, es que uno realmente llega a conocer al ser humano. El mismo Viktor Frankl lo dice al final de su libro. Les recuerdo también un libro muy recomendado, El hombre en busca de sentido, y es eso, que estas situaciones puntuales pues ya están, o sea, no se pueden medir con la balanza de la moral, de la ética, de lo bien hecho o mal hecho. Es sobrevivir. Y bueno, después de que ella es liberada en 1945 por los rusos de este campo de concentración, sucede lo peor. Y esto es lo más triste y lo más brutal que tiene este libro, y es que creería uno que siendo liberada ella del campo de concentración, habiendo pasado todas esas penas y todo esto, pues ya estaría libre, como muchas de las personas que fueron liberadas. Pero al ser ella liberada del campo de concentración de Auschwitz puntualmente por los rusos, y ella habiendo tenido como ese papel en el campo de concentración y que los rusos se dieron cuenta, entonces a ella la toman como una espía o como alguien que estaba a favor de los nazis, como alguien que les sirvió. Y eso es muy, muy triste, porque, o sea, estaba tratando de sobrevivir, pero bueno, la guerra se mide con otro tipo de pensamientos, y entonces a ella la juzgan. Tiene un proceso de 6 meses más o menos para ser juzgada entre enero del 45 y julio más o menos del mismo año, que es cuando ya se ha hecho el Tratado de Yalta, y esta gente de Churchill, Roosevelt y Stalin se han dividido el mundo. Entonces, mientras pasa como todo eso en los primeros meses de la posguerra, entonces a ella la tienen presa y luego se la llevan para un gulag. El gulag es todo un sistema de control como dictatorial que tiene el gobierno ruso en ese tiempo. Entonces, además de eso, el gulag era el encargado de tener ciertos campos de trabajo. Mucha gente le llama a esos campos de trabajo gulag también, pero gulag era todo el sistema. Y era un campo donde se llevaba a trabajar muy duro a la persona con el ánimo de reformarlo. El mismo pajazo mental que tienen todos los campos de concentración. Miren, a la entrada de Auschwitz había un letrero que decía: el trabajo os hará libre, porque se suponía que también iban con esa idea. De hecho, los nazis se copiaron esto de los gulag. Claro, entonces vamos a forzarlos a trabajar, porque así la gente pierde su voluntad primero, y lo otro es que se puede empezar a malear la mentalidad que tiene frente a
al ámbito político y a la vida misma. También en Cuba, por ejemplo, aquí muy cerquita de nosotros, estaba el campo de concentración de Guanacavives, que lo hizo Fidel Castro en conjunto con el Che Guevara. El Che Guevara, que además era un homófobo y el berraco, y por ejemplo una de las cosas que más hacían en Guanacavives era enterrar homosexuales para forzarlos a trabajar y que a partir del trabajo ellos volvieran a ser el hombre que ellos veían pues que necesitaban para su imperio, para su dictadura. Entonces a Silka la llevan a este gulag en Siberia, uno de los gulag más fríos y más crueles que hubo durante este tiempo, el gulag de Vorkuta, que así se llamaba. Había muchísima gente, unos 22.000 presos, algunos de personas que eran disidentes del gobierno, otros eran, no sé, eran tomados pues en medio de la guerra, prisioneros de guerra. Y entonces a todos los tenían allá, hombres, mujeres y esto. Era un campo de concentración donde tenían que trabajar todo el día en minas, se les trataba mal, tenía las mismas características que tiene el campo de concentración de Auschwitz, dormían al lado de literas, lo hacían en catres, con costales, los zapatos eran con el caucho, los hacían con el caucho de las llantas, era lo mismo, era pasar de mal a peor. Entonces a esta chica la llevan allá y logra hacer unas cuantas amigas en uno de los barracones, entre ellos Josie, que es como una chica a la que ella pues va a brindar mucho su amor y que se va a convertir en un personaje bien importante de este libro. Entonces a medida que esto va pasando, ella también recuerda, o el libro nos muestra, digamos, en dos tiempos lo que pasaba en el campo de concentración de Auschwitz y lo que pasaba entonces aquí en el Gulag de Vorkuta. Y hacen como la comparación entre lo que a ella le tocaba y lo que le toca ahora, pero más puntualmente lo que pasa con Silka es que ella no está para nada orgullosa, pues no tiene por qué estarlo, pero trata de ocultar todo el tiempo, más bien siente mucha vergüenza por el papel que ella desempeñó en el campo de concentración de Auschwitz, siendo pues una prostituta que encontró la forma de sobrevivir, digamos, teniendo solamente a una persona con la cual acostarse, logrando tener como un alto mando enamorado o deseándola a ella para ella poder evitar que fueran todos los manes los que estuvieran con ella, sino solamente uno. Entonces así ella logró sobrevivir. Lo otro es que ella estaba en el campo de concentración donde, ella estaba en el barracón donde preparaban a las mujeres, a las personas para ir de ahí a ser asesinados en las cámaras de gas con Ciclón B, que es el nombre del gas que les echaban. Entonces ella logra sobrevivir ahí en medio de eso, dándole prácticamente la despedida a las mujeres para que pasaran a ser asesinadas mientras ella esperaba que llegara un hombre a violarla literalmente. Entonces es muy triste esto. Y así nos van contando entonces en dos tiempos lo que pasaba ya en 1945, en el tiempo que ella estuvo en el campo de concentración y lo que pasó después de 1945 cuando es capturada y llevada al Gulag. Aquí también pasa lo mismo. Lo primero que pasa cuando ellos llegan allá, cuando ellas llegan allá al barracón, es que los hombres presos y toda esta gente pues se van inmediatamente a tratar de abusar de ellas y las escogen, las ven llegar como carne fresca, entonces van y las violan también y pasa esto. Algo que de pronto Silka ya estaba mentalizada en que iba a pasar y por eso entre todas es como la que más fácil se adapta a esta horrible situación. Josie, por ejemplo, se siente muy mal por esto porque a ella no le había tocado. Josie es una niña y Silka, para cuando pasa esto pues ya está mayor, ya tiene más madurez y esto y digamos que ya está más acostumbrada a la crueldad de la vida misma. Entonces ella logra lidiar esta situación de la misma forma en que lo hizo en Auschwitz, y es que trata de buscar la forma en que sea una sola persona quien abuse de ella.
y así también lo hace Josie y varias de su barracón. Al fin, pues pasan muchos años en esta situación. Dentro de este gulag pasan muchísimas cosas, hay muchos sucesos tristes, hay gente muriendo todo el tiempo, todo lo que debe estar, pues todo lo que nos tiene acostumbrado a este tipo de literatura histórica, que se enmarca pues en este cuento del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente tiene que morir mucha gente. Ella recuerda, por ejemplo, cuando nos cuenta ahí entre líneas lo que pasaba en Auschwitz. Hay una escena brutalísima en la que ella le toca despedir a su mamá en un carro para morir literalmente. Entonces todo el tiempo estamos cargados de esas emociones fuertes, de esos lazos que se crean y después se rompen o son rotos por otras personas que intervienen ahí. Está el perder la voluntad ante lo que se tiene que hacer, el exceso de trabajo, las condiciones precarias, lo inhumano, ¿verdad? O sea, tener que salir en medio de ese frío a vaciar una canecada gigante con la mierda de todas las chicas del barracón y cuentan incluso cómo se derrama y cómo no son capaces de llevar a veces porque ni siquiera tienen fuerza. Es complejo porque llegamos incluso a adentrarnos tanto en este tipo de lecturas que uno como que huele, siente el frío, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Y también es lo mágico y lo bacano que tiene la literatura. Llevado esto a una reflexión profunda, es muy útil para nosotros. Hay que recordar que las personas no somos ni 100% buenas ni 100% malas. Entonces, por ejemplo, ella también encuentra dentro de este gulag personas que la ayudan de algún modo y ella puede no estar en las mismas condiciones de sus compañeras o tener algunos privilegios, ¿verdad? También muy ganados, muy sufridos y, por ejemplo, llega a ser enfermera o asistente de enfermera en algún momento. Hay muchas personas que le ayudan. También hay espacio para el amor, que es algo como que va de la mitad hacia el final, sobre todo cuando se empieza a ver como dentro de en este mismo contexto, en medio de toda esta porquería, igual puede florecer esperanza y puede florecer amor. Así nos lo quiso hacer ver o entender la escritora de este libro. Me parece muy importante de este libro y es una conclusión conjunta a la que llegamos, por ejemplo, en el club de lectura, y es que es importante ver el papel de la mujer en la guerra, y eso es algo que hemos estado aprendiendo en los últimos tiempos, no solamente en la posición de la mujer que sufre, la mujer que es torturada, la mujer que es violada, ¿verdad? No solamente en esto, sino la importancia de la mujer en la guerra, acompañando, por ejemplo, a los líderes o siendo líderes también ellas durante estos momentos, la mujer como guerrera, la mujer como soldado, la mujer como dueña de ideales y luchando como espía, ¿verdad? Entonces ese tipo de historias están muy bien que se empiecen a conocer ahorita, porque creo que hay un desconocimiento y hay que tratar de equilibrar como ese tipo de historias para que al fin todos conozcamos la historia real tal cual pasó y no solamente nos cuenten una parte. Eso es muy importante de este libro porque nos deja ver condiciones, en este caso pues es una historia triste, pero también nos deja conocer qué era lo que pasaba para la mujer, cuáles eran sus complicaciones en esta época. Recuerden siempre que leamos novela histórica, apartar el presentismo, nada leerlo como si esta mujer pudiera hipotéticamente estar en esta época o alguna condición. No, nosotros somos los que tenemos que trasladarnos hacia allá y buscar encontrar la conexión con el personaje, qué es lo que podría pensar, qué es lo que podría hacer en ese momento en el que nos narra el libro, ¿verdad? Entonces las condiciones precarias, no había tecnología, la poca comunicación, el sitio donde estaban, hay una cosa en Rusia que se llama las noches blancas, que literal son 24 horas de luz allá en Siberia. Entonces es importante, por ejemplo, también conocer eso del contexto para entender por qué actúa como actúa nuestro protagonista o las personas que están ahí.
¿verdad? Entonces es muy importante irnos a la época, siempre eso, irnos a la época, leer el contexto. Es importante entonces eso, el papel de esta chica allí en la guerra, las cosas que vive, lo que entrega, lo que sufre, lo que espera incluso, y un final bonito, digamos que es un final para mí algo forzado, también es una lectura común, un final que fue un poco forzado, un poco idílico, pero la historia estuvo muy bien. Me gustó mucho que en la parte final tiene, por ejemplo, parte de la investigación que hizo la autora. Ella recalca además que fue un libro que tiene en ciertas medidas un abuso del pacto ficcional o de la ficcionalidad que puede tener un libro. Además hay algunas demandas o algunas personas que han estado en contra de la visión que Heather Morris escribe aquí sobre Silka. Algunos dicen que ella fue más cruel, que no fue tan real como lo pintan acá, o no fue tan benévola, ni tan sufriente, que en realidad fue como más mala, o que los personajes con los que podríamos estar relacionándola no existieron. En fin, todo el mundo busca entonces dar una opinión de muchas cosas. El caso es que yo creo que fue un buen trabajo, es un libro fácil de leer, es un libro que retrata muy bien el personaje, independientemente de si es real o si es ficticio, pues vale la pena leerlo. Creo que construyó un muy buen personaje a partir del testimonio que le dio Leil Sokolov. Entonces les decía que al final hay unas notas muy interesantes sobre el gulag, sobre los gulags, sobre las rutinas que se hacían, sobre cómo sucedía realmente esto allá. Nos da unos datos incluso estadísticos, algunas cifras importantes y tristes de conocer. Habla de su investigación y sus viajes, ¿verdad? Para recoger toda esta información y poder encontrar la forma de que su personaje, de que Silka fuera más parecido al personaje real del que le habló el tatuador de Auschwitz. Entonces así está este libro, yo lo sigo recomendando mucho, de verdad fue un buen libro, fue un libro rápido, un libro fácil de leer, de la editorial Planeta, El viaje de Silka. Entonces es la reseña de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a leer este libro de verdad. Si usted no ha leído Segunda Guerra Mundial y quiere como empezar a leer, ese está muy bien. Y si igual usted también es una persona que le gusta este tipo de temas, pues no está de más que lea la historia de Silka y conozca ese punto de vista de la mujer en este campo de concentración y luego en los gulags y todo. No, el libro es bueno, el libro es muy bueno. Bueno, lo otro es invitarlos entonces a que me sigan en otras redes sociales, en Instagram, ahorita en TikTok que estoy empezando, en Facebook, en Goodreads. También por ahí tengo como pensado aparecer en Twitch. Me dejan en los comentarios si les gustaría que empezáramos a hacer estas lecturas en vivo o a conversar en las noches, que es como cuando más puedo hacerlo, y parchar y hablar de literatura, de libros que me recomienden, yo recomendar y no sé, pasar buenos ratos ahí compartiendo juntos. Entonces me van diciendo cualquier cosa. Muchísimas gracias por ver este video, por quedarse hasta el final. Nos seguimos viendo por ahí. Recuerden que leer es vivir y vivir leyendo. Nos vemos entonces en un próximo video.